Gracias a Dios que puedan seguir aquí con nosotros. Bendecimos el nombre de Dios. Bendecimos el nombre de Dios y vamos a orar. Vamos a presentarnos delante del Señor Padre en el nombre bendito y maravilloso de Cristo Jesús. Te agradecemos, Señor, tu bendición, tu favor y tu misericordia. Nuevamente que son fieles, siempre has sido fieles a nuestras vidas. Y agradecemos esa fidelidad y esa bondad, Señor, que muestras a nosotros. Agradecemos tu misericordia, Padre, que nunca, Señor, nos ha dejado, siempre ha estado con nosotros. Gracias, bendito Dios. Alabamos tu nombre. Bendecimos tu nombre, Padre Santo. Bendice, por favor, a los hermanos que están escuchando. Dale a este siervo también de nuevo y la palabra necesaria para edificación de nuestras vidas. Lo que sea del hombre, quítalo, Señor, y prevalezca lo de tu Espíritu Santo, Señor. Que lo examinemos todo y retengamos solamente lo bueno. En el nombre bendito y maravilloso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos que siguen aquí con nosotros. Bendecimos el nombre de Dios. Glorificamos el nombre de Dios y agradecemos al Señor su bendición y su presencia con nosotros. Su presencia con nosotros que hasta el día de hoy ha sido fiel. Se ha mostrado en nuestras vidas de una manera hermosa y maravillosa. Le invito a que abra la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Vamos a estar leyendo en el pasaje que estuvimos meditando la semana pasada de la palabra de Dios acerca de las vírgenes prudentes y de las vírgenes insensatas. Mateo 25 dice lo siguiente la palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Hasta ahí solamente. Y ciertamente el día y la hora no la sabemos. Cuando Cristo viene, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Cristo viene. Lo que sí sabemos es que Él viene y viene pronto, tal vez más pronto de lo que nosotros estemos pensando o imaginando. Hace algunos días estábamos platicando con unas personas de los acontecimientos y de los eventos y una de las personas comentó: pero todavía falta mucho para que Cristo venga, porque hay algunos acontecimientos que no se han cumplido. Pero lo cierto es que ya muchas cosas se están cumpliendo. Muchas cosas se van cumpliendo a una manera acelerada, de una manera que a veces ni siquiera nos damos cuenta que las cosas ya se están cumpliendo. Por eso insisto en este pasaje que acabamos de leer: no perdamos de vista ni por un instante que el Señor Jesús está hablando con los discípulos. En esta hora el mensaje es a los discípulos, el mensaje es a los hermanos, a los creyentes que saben que Cristo viene. El Señor Jesús está hablando con los discípulos acerca de los últimos tiempos, de los tiempos del reino de Dios y de la llegada del amado, y destaca dos actitudes de la iglesia del Señor: la insensatez y la prudencia, porque tenemos que destacar que las dos cosas se presentaron en ese momento. En ese instante había vírgenes que eran insensatas, pero había vírgenes que eran prudentes. Por eso, amada iglesia, en estos últimos tiempos,
Lo que nuestra vida necesita es tener un encuentro con nuestro amado y que ese encuentro con nuestro amado nos lleve a ser prudentes, porque eso es lo que nos va a ayudar a vivir en santidad. La prudencia, la forma en que nosotros vivamos prudentemente, va a hacer que nosotros vivamos en santidad. Y si vivimos en santidad, vamos a ver al Señor. Vamos a ver a Dios. Bien, dice la palabra de Dios que todo ojo le verá, pero cuando venga esa oportunidad que todo ojo le verá, es porque Cristo ya viene con su iglesia, Cristo ya viene con su amada. Pero en su segunda venida, en su venida secreta, solamente los que tienen la santidad verán al Señor. Y para poder vivir en santidad tenemos que ser muy prudentes. Lo que el Señor nos estaba diciendo a través de esta parábola de las 10 vírgenes es que solamente los que son prudentes van a tener un encuentro con su amado. Solamente los que son prudentes verdaderamente están a la espera de que Cristo viene, están con la expectativa verdaderamente de que Cristo viene. Por eso, amada iglesia, tenemos que aprender prudencia, tenemos que aprender a ser prudentes. ¿Qué es la prudencia? La prudencia, entonces, nos dice un diccionario, que es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades, pensar sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar nuestra conducta para no recibir o producir los prejuicios innecesarios. Si lo trasladamos a la palabra de Dios, entonces, ¿qué es la prudencia? La prudencia es pensar adecuadamente ante la venida de Cristo y sobre los riesgos de no ser prudentes. Oiga, ¿cuáles serían los riesgos? Que nos quedemos a pasar la tribulación y gran tribulación, que no tengamos ese encuentro con el amado, que esté en riesgo nuestra salvación. Esas serían las consecuencias, y eso es lo que tendríamos que estar pensando nosotros. ¿Cuáles son los riesgos de no vivir en santidad? ¿Cuáles son los riesgos de no entregar nuestra vida a Cristo? ¿Cuáles son los riesgos de no consagrarnos? ¿Cuáles son los riesgos de tomar la vida cristiana a la ligera? ¿Cuáles son los riesgos de olvidarnos de esta fe, de renunciar a esta fe? ¿Cuáles son los riesgos de caminar de una manera tibia e indiferente? A eso nos llama Dios, a cuando nos dice que seamos prudentes. Que seamos prudentes en cuanto a la venida del Señor para poder modificar nuestra conducta. Mire qué maravilloso es Dios, que en todo tiempo y en todo momento, mientras haya gracia, Dios nos permite que modifiquemos o que adecuemos nuestra conducta. Porque Dios es bueno, amada iglesia. Dios es bueno y nos permite modificar nuestra conducta de tal forma que verdaderamente estemos listos para recibir al Señor. Medir los riesgos de nuestras acciones y tomar las decisiones correctas para no vernos afectados, eso es ser prudentes. Ahora, yo le digo algo, amada iglesia, por naturaleza somos imprudentes. No nacemos sabiendo prudencia, no nacemos sabiendo medir las consecuencias o sabiendo medir entonces los riesgos que acarrean nuestras acciones. Por naturaleza somos imprudentes. Conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo la prudencia, si es que la aprendemos. ¿O acaso ya olvidamos cuando papá o mamá o alguien nos advertía: niño, no te subas a ese árbol, o no te subas a ese poste de teléfono, o a esa barda o a esa escalera, porque te vas a caer? Y verdaderamente no aprendíamos hasta que regresábamos con un brazo enyesado o con un pie enyesado o con puntadas en la cabeza o las rodillas raspadas. Hasta ahí entendíamos que verdaderamente había un riesgo en subirnos a ese árbol, en subirnos a esa barda. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos imprudentes. ¿Cómo olvidar las quemaduras con cerillos, con cohetes, con encendedores? Simplemente porque no medíamos las consecuencias o porque no creíamos en las advertencias que nos hacían. ¿Cuántas veces nos decían nuestros padres: no juegues con cohetes, ten cuidado con esos cohetes porque son peligrosos? Pero hasta que no experimentábamos
verdaderamente una quemadura o que un cohete nos tronara en un oído, en las manos, entonces hasta ahí medíamos las consecuencias, hasta ahí aprendimos a ser prudentes. ¿Cuántas cosas no nos pasaron cuando éramos pequeños porque literalmente no medíamos los riesgos? Es decir, en otras palabras, no teníamos prudencia. Y lo fuimos aprendiendo. Cuando éramos pequeños nos subíamos a los juegos, a la rueda de la fortuna, a las montañas rusas y nos gustaba la adrenalina. Ya conforme vamos creciendo, ni a los caballitos nos queremos subir porque ahora ya somos más prudentes, medimos los riesgos, medimos las consecuencias. Mire cómo han cambiado las cosas, que ahora la imprudencia de los niños de ahora, de los adolescentes y de los jóvenes de ahora, ¿sabe cuál es la imprudencia de los jóvenes de ahora? Las horas y las horas que pasan en el celular, en la tablet, porque no miden las consecuencias que puede haber. Ahora las consecuencias han cambiado, las consecuencias ya no es una mano rota, un golpe en la cabeza, no, ahora las consecuencias han cambiado, porque ahora vienen las afectaciones de la vista por estar ahí todo el día en la tele o en el celular, vienen las afectaciones a la postura física, a las manos, trastornos de ansiedad, alteraciones del sueño, porque ahora esa es la imprudencia de los jóvenes del día de hoy. Porque por naturaleza, insisto, somos imprudentes. Y cuando uno le dice a los jóvenes, mira, no te pases tanto tiempo en el celular, ponte a hacer actividad física, ponte a hacer esto, y no creen. No creen porque son imprudentes, no creen que hay riesgos, no creen que hay consecuencias, pero verdaderamente en todo hay consecuencias. Entonces estamos de acuerdo, amada iglesia. Estamos de acuerdo en que por naturaleza somos imprudentes. Que la prudencia no es una cualidad natural que nosotros la tenemos, sino que es necesario aprenderla. Como creyentes necesitamos aprender a ser prudentes. Necesitamos ser prudentes. Si tienes a alguien ahí a la par, dile, necesitamos ser prudentes. Al que tienes al otro lado también dile, necesitamos ser prudentes. Por eso el tema de hoy es aprendiendo prudencia, porque como por naturaleza somos imprudentes, no medimos los riesgos, no medimos las consecuencias. Como creyentes incluso llegamos a ser imprudentes porque no medimos las consecuencias de no orar. No medimos las consecuencias cuando podemos congregarnos y no lo hacemos. No medimos las consecuencias cuando podemos alabar, cuando podemos adorar. No medimos las consecuencias de no leer la palabra. Por eso a veces también el creyente es imprudente. Necesitamos aprender la prudencia. Mire, dice la palabra de Dios en el Salmo 2, para aprender a ser prudentes. Dice el Salmo 2, vosotros los reyes, y les recuerdo, somos un reino de sacerdotes, dice la palabra de Dios. Vosotros los reyes, sed prudentes, dejaos enseñar gobernantes de la tierra. Ponga atención en eso. Dice el Salmo, le aconseja el rey David a los reyes que sean prudentes, obviamente, y para ser prudentes hay que dejarnos enseñar. Hay que permitir que nos enseñen, hay que permitir entonces que nos puedan explicar algunas cosas. Por eso, jóvenes y adolescentes, déjense enseñar, déjense instruir, lean proverbios. Y no solamente los jóvenes, verdaderamente toda la iglesia necesitamos ser instruidos. Por eso nos dejó el Señor Jesús al Espíritu Santo, porque una de las funciones del Espíritu Santo, ¿cuál es? Que Él nos iba a enseñar todas las cosas. Para ser prudentes necesitamos ser enseñados. Mire, yo me pongo a pensar en las vírgenes prudentes. ¿Alguien les tuvo que haber enseñado o aconsejado que el aceite se podía acabar? Alguien les tuvo que haber explicado que el novio podía tardar. Alguien les aconsejó que tuvieran aceite de reserva. Tal vez papá o tal vez mamá, no sé, pero alguien les pasó ese tip. Les dieron ese consejo.
La cuestión es que ellas aceptaron el consejo, aceptaron la instrucción porque tal vez alguien les dijo, miren, el novio puede tardar, más vale que tengan aceite de reserva. Y yo quiero pensar que muy probablemente a las otras 5, a las insensatas, también les dijeron lo mismo. También les dieron un consejo. Porque era común en aquellos tiempos que las novias tuvieran personas que les aconsejaran, que les acompañaran durante el proceso de su atavío, durante su estancia, durante el proceso de su estancia en que esperaban al amado. Y yo estoy seguro que también a esas novias les aconsejaron que tomaron aceite, pero no hicieron caso. Como literalmente decimos, les entró por un oído y les salió por el otro. ¿Por qué digo esto? Porque mire, yo tomo como ejemplo la vida de Esther. En el libro de Esther, usted lo puede leer ahí. En el libro de Esther, aproximadamente en el año 484 antes de Cristo, el imperio persa estaba establecido desde la India hasta Egipto, y obviamente eso incluía a la tierra de Canaán, donde habitaba el pueblo de Israel. En ese entonces gobernaba Jerjes, conocido en la Biblia como Asuero, quien tenía una reina llamada Basti, que le hizo el feo al rey, despreció al rey y fue destituida de su corona como reina. Los consejeros de Asuero le dijeron que escogiera de entre todas sus provincias, que escogiera las doncellas más bellas de su reino para sustituir a Basti. Ahí es cuando aparece Hadasa. ¿Quién era Hadasa? Bueno, pues la mismísima Esther. La mismísima Esther era Hadasa, quien era sobrina de Mardoqueo, el cual la crió y la aconsejó desde pequeña. Entonces nosotros nos damos cuenta que Esther fue una mujer que creció bajo el consejo de Mardoqueo. Es decir, no solamente tomó sus decisiones por ella misma, sino que permitió el consejo, aceptó el consejo, en este caso de Mardoqueo. Dice la palabra de Dios en el libro de Esther, capítulo 2, verso 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija. Mire, aquí solamente quiero destacar algo, amada iglesia. ¿Se acuerda de Simei? ¿Quién era Simei? Simei fue uno que primero maldijo al rey David, pero que después se volvió un siervo del mismo David. Y en esta descendencia de este Simei, para que nos demos cuenta de la misericordia de Dios, es que entonces estuvo Mardoqueo y adoptó en este caso a Hadasa como su hija. Y dice la palabra de Dios, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, había reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai. Note y ponga atención en este nombre. Hegai era un eunuco al servicio del rey, y Hegai también se iba a convertir en un consejero de Esther. Esther también fue llevada a la casa del rey y al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos, alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Note algo. ¿Quién le escogió los atavíos a Esther? Hegai. ¿Quién le escogió los alimentos a Esther? Hegai. ¿Quién le escogió las compañeras? En otras palabras, ¿quién le escogió las amistades a Esther? Hegai. Si nos damos cuenta, entonces, Esther permitió que le aconsejaran en su forma de vestir. Esther permitió que le aconsejaran en su forma de alimentarse. Y ahí algunos nos van a agarrar los dedos contra la pared. Y Hegai también permitió que se le aconsejase en cuanto a sus amistades.
Y aquí es algo bien tremendo, amada iglesia. Porque verdaderamente, ¿quién acepta que nos diga que nos vemos bien o mal con alguna ropa? ¿Quién acepta que nos diga que estamos comiendo bien o mal? ¿Quién acepta que se nos diga, que se nos aconseje acerca de las amistades que nos convienen o no? Pero fíjese en esta vida de Esther, ¿quién fue el que la aconsejó? ¿Quién fue el que la escogió? Y dice la palabra de Dios que lo llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres, porque sabe que Dios tiene lo mejor para nosotros. Dios tiene lo mejor para nuestras vidas, en cualquier aspecto de nuestra vida, en el aspecto terrenal, o aún y sobre todo en el aspecto espiritual, porque Hegai es figura también en este caso del Espíritu Santo que estaba aconsejando a Esther, y también el Espíritu Santo aconseja nuestras vidas, aconseja también en nuestro caminar, aconseja en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cuál fue el resultado? Lo que yo quiero llevarlo también es al resultado entonces en la vida de Hadasa. Dice la palabra de Dios, Esther no le declaró cuál era ni su pueblo, ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Entonces vemos que por un lado Hegai la aconseja, Mardoqueo la aconseja también. Y luego dice en el 2:15, cuando le llegó a Esther el turno de pasar delante del rey, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que le dijo Hegai. Oiga, ella no pensó en hacer otra cosa más que únicamente lo que le aconsejó Hegai, guarda de las mujeres. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces aquí nos damos cuenta también de una virgen que está a punto de presentarse con su amado, pero que se deja aconsejar. Se deja aconsejar, y por seguir el consejo de Mardoqueo y por seguir el consejo de Hegai, entonces dice la palabra de Dios que ella vino a ser la reina que sustituyó a Vasti. Ella vino a ser la reina que sustituyó a aquella que despreció el consejo, aquella que despreció al rey. El éxito de Esther radicó en que se dejó enseñar, se dejó aconsejar por su tío Mardoqueo y por Hegai. El resultado fue que llegó a ser reina junto con el rey Asuero. Por eso, amada iglesia, la prudencia se aprende atendiendo al consejo. La prudencia se aprende atendiendo a la enseñanza de vidas que dan testimonio con su caminar, de vidas que nos aman y que aman a Dios y que obedecen a su palabra y que saben y entienden el propósito de Dios, que saben y conocen cuál es el objetivo de Dios para nuestra vida. Porque Mardoqueo sabía que había un plan, había un propósito. Había un propósito en que Esther reinara junto con Asuero, y Hegai lo sabía. Mardoqueo lo sabía. Hegai sabía lo que le gustaba al rey. Hegai sabía lo que le gustaba que comieran al rey, los vestidos. Por eso Esther permitió que Hegai la aconsejara, porque la prudencia se aprende atendiendo al consejo, atendiendo a la enseñanza, amada iglesia. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? ¿Sabe qué es lo que quiere Cristo Jesús para nosotros? Que nosotros vivamos en santidad y que lleguemos a la morada que Él nos está preparando. Porque el Señor Jesús dijo, voy a prepararles morada. Esta es la voluntad de mi Padre, que ustedes crean al que Él envió, que nosotros le creamos a Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que vivamos en santidad. Entonces, hay vidas que saben y conocen cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios.
Por eso dejémonos enseñar principalmente por el Espíritu Santo. Principalmente por el Espíritu Santo. Nadie en el mundo es el dueño de la verdad absoluta de todas las cosas. Solo Dios tiene toda la verdad, porque Él es omnisciente, todo lo conoce. Nadie tiene la verdad absoluta. Ni el pastor, y lo digo con todo el amor y con todo el respeto, ni nuestro apóstol, solamente Cristo y el Espíritu Santo tiene la verdad absoluta. Y es ahí donde debemos permitirnos enseñar e instruirnos por su Espíritu Santo, por sus siervos, por sus ministros que aman la palabra de Dios. Porque Dios se vale de hombres y de mujeres que pone a nuestro alrededor para darnos consejo, para enseñarnos, para advertirnos, para mostrarnos. Mire qué maravilloso que Gai le aconsejara a Esther cómo se debería de vestir. Qué maravilloso que Gai le aconsejara cómo se debería de alimentar, con quién debía de juntarse. Qué maravillosa también la actitud de Esther, que fue humilde en aceptar el consejo, en aceptar las sugerencias que Gai le estaba haciendo. Por eso, amado hermano, amado joven, amada iglesia, recibe el consejo de Dios cuando la palabra de Dios nos habla y nos dice que lo que nos conviene es consagrarnos, que lo que nos conviene es vivir en santidad. Ahora en este tiempo que vivimos de pandemia, ¿cuál era el consejo? Quédate en casa, no salgas, quédate en casa. Y yo espero que usted haya sido prudente en atender a ese consejo, en atender al llamado, porque si no, ¿qué estamos manifestando? Imprudencia. Y la cuestión es que la imprudencia, si se manifiesta una vez, puede manifestarse nuevamente. De la misma manera, conforme nosotros vamos tomando acciones y actitudes prudentes, eso es lo que vamos aprendiendo y eso es lo que vamos sembrando y eso es lo que vamos estableciendo en nuestras vidas. Por eso Dios se vale de hombres y mujeres para advertirnos, para mostrarnos. Pero también tengamos cuidado de aquellas personas y de aquellas vidas que no aconsejan para bien. Mire lo que dice el salmista: escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Porque también tenemos que decir, amada iglesia, que no todos los consejos y que no todas las personas aconsejan adecuadamente. Por eso el salmista decía: Señor, escóndeme de ese consejo de los malignos, de esos que solamente conspiran para hacer maldad, para hacer iniquidad. Nuestra oración debería de ser: Señor, guárdanos. Guárdanos de los consejos del mundo, guárdanos de los consejos incluso de los hermanos que no son para bien, que no contribuyen y que no edifican a la santidad, que no contribuyen a la fe, que no contribuyen al amor, que no contribuyen a la unidad. Guárdanos, Señor, de esos malos consejos. Usted recuerda al profeta Balaam, el famoso profeta de los ojos abiertos, al cual le habló una burra. La palabra de Dios dice que el rey Balac había contratado a Balaam para maldecir al pueblo de Israel, pero no pudo porque Dios no se lo permitió. Cada que Balaam quería maldecir a Israel, entonces Dios tomaba esa maldición y la convertía en una bendición. Pero Balaam no solamente se quedó ahí. Mire este bandido Balaam. Porque lo que hizo Balaam, como no pudo maldecir al pueblo de Israel, lo que hizo fue que se quedó en medio del pueblo y empezó a aconsejar al pueblo para que adorara a otros dioses. Y esa fue la forma en que la maldición tuvo efecto sobre el pueblo de Israel. No por las palabras de maldición que dijo Balaam, sino por el consejo de iniquidad, sino porque él aconsejaba al pueblo para adorar a otros dioses. Por eso nuestra oración todos los días: Señor, guárdame.
Guárdame de los malos consejos, guárdame de las malas influencias. Guárdame, Señor, de todo aquello que me quiera apartar de tu presencia. Guárdame de todos aquellos que me quieran apartar de tu santidad. Cuenta una historia que en una ocasión iba un hombre manejando en su auto por la carretera, cuando en una curva venía por el carril contrario una mujer también conduciendo. Cuando pasó a un lado de aquel hombre, le gritó: ¡burro, burro! El ofendido volteó molesto para gritarle: ¡marrana, marrana! Y en ese momento, ¡pum!, que se estrella con un burro que estaba en medio del camino. Porque tengo que decirle también, Dios nos pone a estas personas que nos adviertan, que nos aconsejen, y la cuestión es que a veces lo tomamos como una ofensa. A veces pensamos que nos están ofendiendo, que nos están lastimando, que nos están insultando, cuando en realidad tal vez nos estén advirtiendo, como esta mujer que le gritó: ¡burro, burro! Y él pensó que lo estaban ofendiendo, pero en realidad lo que le querían decir es que había un peligro más adelante. Por eso seamos muy entendidos, humildes. Para aprender prudencia hay que recibir el consejo, no ofendernos, hay que examinarlo todo, retener lo bueno, pero verlo con buenos ojos. Como le decía hace 15 días, atienda al consejo de aquel que lo anime a buscar a Dios, que lo anime a buscar a su palabra. Atienda el consejo de aquellos que le ayuden a amar a Dios por sobre todas las cosas. Atienda el consejo de aquellos que le hagan anhelar la venida de su amado, del Señor Jesús. Si las personas que le aconsejan, con las que se junta, no lo motivan y no lo llevan a esto, cuidado, cuidado. Atienda al consejo ungido que le anime y que le exhorte, que avive su fe en cuanto a que Cristo viene y viene pronto. Mire, dice la palabra de Dios en el primer libro de los Reyes, capítulo 1, verso 11. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro Señor? Ven pues ahora y toma mi consejo, para que conserves tu vida y la de tu hijo. Mire qué tremendo, mire la palabra que le da el profeta Natán, en este caso a la madre de Salomón, y le dice: toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo, porque en algún punto y en algún momento puede estar en juego nuestra vida, si atendemos o no atendemos a un consejo, y sobre todo nuestra vida espiritual, y sobre todo si no atendemos a la palabra de Dios. ¿Cuál era la situación entonces? Que el hermano de Salomón se había proclamado rey, pero Natán aconsejó a Betsabé que hiciera lo siguiente: ve y entra al rey David y dile: rey mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras sí y reafirmaré tus razones. Y así lo hizo. Lo hizo así, y la consecuencia fue entonces que Salomón fue el sustituto del rey David. ¿Por qué? Porque Betsabé siguió el consejo del profeta Natán. Y no solamente eso, sino que conservó su vida y conservó la vida de Salomón. Por eso, amada iglesia, que atendamos a la palabra de Dios y a su Santo Espíritu. De ello depende nuestra vida eterna. Oiga, que atendamos a la palabra de Dios y a su Santo Espíritu, de ello depende nuestra vida eterna. La prudencia que nosotros entonces aprendemos y necesitamos aprender es atendiendo al consejo del Espíritu Santo y a su bendita palabra, porque de ello depende nuestra vida eterna. De ello depende nuestra eternidad, no solamente nuestra estancia en esta tierra, sino nuestra vida eterna. Porque todos en aquel día se van a levantar, unos para vida eterna y otros para condenación eterna.
Qué importante es entonces que nosotros aprendamos esa prudencia. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, miren discípulos, cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él les guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mira, a veces nos devanamos tanto y estamos tan interesados en todo lo que va a suceder, en todo lo que va a venir, en los acontecimientos, cuando Cristo viene. Pero la clave la dejó el Señor Jesús. La clave la dejó el Señor Jesús porque Él dijo, el Espíritu Santo, Él es el que te va a decir las cosas que habrán de venir. ¿Cuándo han de venir? ¿Cuándo necesitas estar listo? ¿Cuándo necesitas estar preparado? ¿Cuándo necesitas vivir en santidad? Es el Espíritu Santo. No estoy diciendo que no nos interesemos en indagar, en investigar. Claro que lo podemos hacer, pero sobre todo dando lugar al Espíritu Santo, a la enseñanza y al discernimiento del Espíritu Santo para saber cuándo viene nuestro amado, cuándo viene nuestro Rey, cuándo viene nuestro Señor. El salmista decía lo siguiente, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia, porque así de bueno es Dios. En el día su Espíritu Santo nos está enseñando y aún en nuestras noches la conciencia nos está redarguyendo a través del Espíritu Santo lo que hicimos mal, lo que hicimos bien, lo que necesitamos corregir, lo que necesitamos entregar, lo que necesitamos consagrar. Así dice el salmista, aún en las noches mi conciencia me enseña, aún en las noches mi conciencia me aconseja. Porque a veces es ahí cuando reaccionamos, ¿verdad? Si le gritamos a la esposa, si le hablamos mal, si le hablamos mal a los hijos, si le echamos la basura al vecino y la conciencia ahí nos enseña, hiciste mal, eso no es de creyentes, eso no es de cristianos. Cuando de pronto te pasaste un alto o le echaste el carro al de la bici, y ahí en las noches la conciencia nos redarguye, la conciencia nos aconseja. La cuestión es que nosotros permitamos ser aconsejados, ser enseñados. Me impresiona lo que el salmista dice en el Salmo 73. Yo no sé si usted se va a identificar, pero yo me identifico con el salmista que dice lo siguiente. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de Dios. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Mire lo que dice el salmista. El salmista reconoce que para vivir de una manera adecuada, para vivir de una manera santa, a veces somos torpes. A veces no sabemos tomar buenas decisiones. No sabemos escoger lo que nos conviene. No entendemos verdaderamente el camino de Dios, el propósito de Dios, el objetivo de Dios. Y Él reconoce, yo era un torpe y hoy yo reconozco que verdaderamente sin Cristo era un torpe. ¿Por qué? Porque vivía en pecado, porque le daba lugar a la carne, porque le daba lugar a mis deseos, le daba lugar solamente a los deseos pecaminosos. Mas ahora con Cristo, Él me guía según su consejo. Él me guía según su entendimiento. Él me guía según su espíritu. Él me guía según su palabra. Por eso, amada iglesia, cuando permitimos que Dios nos guíe, somos entendidos y somos prudentes. Pero cuando no, ¿qué somos? Aquí lo dice, mire. Aquí, ¿qué dice? Ya no lo voy a repetir para que algunos no se ofendan. Pero ahí lo dice. Por eso debemos de permitir ser enseñados por su palabra, ser instruidos por su Santo Espíritu. El salmista expresa más adelante en el Salmo 119 y dice, tus estatutos son mi deleite y son también mis consejeros. La palabra de Dios es nuestra mejor consejera. Oiga, el consejo que es de Dios,
El consejo que es de Dios siempre va en armonía con su palabra. Si alguien le da un consejo para saber si es de Dios, es porque ese consejo va en armonía con su palabra. Si usted recibe un sueño, ese sueño debe de ir en armonía con su palabra. Si usted recibe una profecía, esa profecía debe de ir en armonía con su palabra. Si usted escucha una predicación, esa predicación debe de ir en armonía con su palabra. Y ahí entendemos que Dios nos está aconsejando, que Dios nos está guiando, porque el consejo que es de Dios siempre va en armonía con su palabra. Nunca va a ir en contra de su palabra. Por ello, aunque sea consejo de nuestra propia madre, aunque sea el consejo de nuestro propio padre, de nuestro pastor, pero si no va en armonía de la palabra de Dios, no es de Dios. Escuche lo que le digo. Aunque sea el consejo de tu madre y de tu padre, si no va en armonía con la palabra de Dios, no es de Dios. Claro, para ello tenemos que conocer la palabra de Dios. Porque si no, entonces usted va a creer que simplemente porque no le convenga el consejo que le están dando, entonces no es de Dios. Entonces no es conforme a la armonía con la palabra de Dios. Hay que conocer la palabra de Dios. Pero mire algo bien tremendo. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 22, la palabra de Dios nos narra lo siguiente. Dice la palabra de Dios que los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque hubo una banda armada que había venido con los árabes al campamento, había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. Pero vea lo siguiente, amada iglesia. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Oiga, su propia madre le aconsejaba que hiciera cosas malas. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Qué tremenda palabra de Dios. Que en este caso es el consejo de una madre sobre un hijo. Pero lo que la madre de Ocosías le decía, lo que Atalía le decía a Ocosías, es que hiciera lo malo, que adorara a otros dioses, que se portara impíamente. Y yo sé que algunos tal vez digan, pero ¿qué madre es esa? Oh, amada iglesia, hoy nos damos cuenta. Hoy nos damos cuenta que si bien algunas madres no dicen así como tal que hagan lo malo, pero sí toleran, sí se vuelven tolerantes y sí se vuelven solapantes. Madres y padres se vuelven solapantes de actitudes pecaminosas de los hijos. Y de alguna forma con eso están contribuyendo a hacer lo malo. No están dando un buen consejo, porque la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si somos tolerantes con actitudes, con costumbres, con actividades, con hábitos que sabemos que no son de edificación a nuestros hijos, no estamos aconsejando bien. Estamos siendo como esta Atalía que aconsejó que actuase impíamente. Y lo tremendo de esto es lo que dice la palabra de Dios, que esto fue la perdición para él y para el pueblo de Israel. Los llevó a su perdición. Por eso nosotros tenemos que ser muy entendidos y muy cuidadosos, amada iglesia. Cristo viene. Cristo viene. ¿Y qué tanto nos estamos dejando aconsejar sabiamente, prudentemente, por su Santo Espíritu, por su palabra, por sus ministros? ¿Y qué tanto también estamos aconsejando? Seamos muy cuidadosos de los consejos que seguimos y de los consejos que damos aún como padres, aún de los que damos sin palabras, porque a veces nuestros hechos hablan más que 1000 palabras.
lo que hacemos con nuestros hechos, habla más y más fuerte que lo que decimos. Dice la Biblia que los forcemos a entrar, que no los dejes hacer lo que quieran porque Cristo viene. Y verdaderamente estaremos preparados, estaremos viviendo bajo el consejo ungido, estaremos viviendo bajo el consejo del Espíritu Santo, bajo el consejo de su palabra. Nuestros hijos les estemos mostrando el camino verdadero, el camino de la santidad, el camino de la verdad, el camino de la honestidad y de la transparencia, o los estaremos enseñando un camino de doble cara. Somos unos aquí en casa y somos otros en la iglesia o fuera de casa. Hablamos de una manera aquí en casa, de una manera santa, de una manera prudente, pero cuando salimos somos otros o viceversa. Porque tenemos que ser entendidos, aprender prudencia, insisto, es seguir el consejo que va armonizado a la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios, conforme al propósito de este evangelio, conforme a la unción del Espíritu Santo, conforme a la verdad de este evangelio, y esa verdad es nuestra salvación. Por eso, amada iglesia, admitid consejo. Dice una versión, admitir consejo es admitir instrucción o incluso admitir amonestación. Porque a veces necesitamos quien nos jale un poquito las orejas para ser prudentes. ¿Cuántas veces no nos rescataron con un jalón de greñas de ser atropellados? Porque éramos imprudentes. Y a veces necesitamos un buen jalón de orejas o un buen jalón de greñas espiritual para poder reaccionar y corregir el camino que estamos llevando. Porque a veces no es fácil. Representa tomar decisiones dolorosas y complicadas en nuestra vida, vivir en prudencia, aprender prudencia. Representa tomar esas decisiones dolorosas y complicadas en nuestra vida. A veces representa dejar cosas que queremos, hábitos que tenemos tan arraigados, costumbres, lugares, personas, pero que de alguna forma sabemos que no nos conviene, que verdaderamente debemos estar preparados porque Cristo viene y debemos ser muy prudentes. Le digo algo, iglesia, cada día que pasa, más prudentes debemos ser en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de buscar a Dios. Cada día que pasa es un día menos que tenemos. Es un día menos para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque ya pasó. Ya no lo podemos recuperar. Cada día que pasa es un día menos. Cada día que pasa está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Por eso, aprender prudencia es admitir consejo o incluso amonestación, aunque no sea fácil. Miren lo que nos enseña la palabra de Dios en el libro de Esdras, capítulo 10. Cuando estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén, dice la palabra de Dios, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. ¿Por qué lloraba el pueblo? Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. ¿Qué era lo que estaba pasando en el pueblo de Israel? El pueblo de Israel había regresado a Jerusalén por instrucciones del rey Atajerjes. Había regresado entonces a Israel para reconstruir los muros de Jerusalén. Pero ellos se dieron cuenta, habían estado tan alejados de Jerusalén, tan alejados del culto a Dios, que olvidaron muchas costumbres, que olvidaron muchas leyes, que olvidaron muchos mandamientos. Lo que sucede es que para ellos no debían mezclarse con los pueblos extranjeros.
para los sacerdotes, para los levitas, para los principales, no podían tomar mujeres extranjeras. Y ellos habían tomado mujeres extranjeras y habían tenido hijos con esas mujeres. Y ellos sabían, cuando regresaron allá a Jerusalén y empezaron a entender muchas cosas y empezaron otra vez a leer la palabra de Dios, la Torá, se dieron cuenta de que estaban en pecado y lloraron amargamente por su pecado porque sabían que estaban mal. Ahora la cuestión es que la única manera de reconciliarse con Dios es que despidieran a esas mujeres y despidieran a sus hijos. Mire qué decisión tan tremenda, qué decisión tan difícil y tan dolorosa. Dice la palabra de Dios entonces en el 4, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Iglesia, lo que sucedió entonces es que ellos, si querían estar bien con Dios, tenían que arreglar su vida. Y para arreglar su vida, tenían que correr a estas mujeres y a estos jóvenes. Es muy difícil para nosotros poder entenderlo porque no somos israelitas, no somos levitas, no somos sacerdotes. Es muy difícil poder entender la decisión que ellos tomaran. Pero lo que sucede es que ellos habían perdido su identidad como pueblo escogido de Dios y como sacerdotes y levitas de Dios. Al mezclarse con otros pueblos, ellos estaban perdiendo su identidad porque adoraban a otros dioses, porque empezaron a tener otras costumbres, porque empezaron a comer cosas que les eran prohibidas. Y eso hizo que perdieran su identidad como pueblo de Dios. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta, les aconsejaron. Vino el consejo de parte de Dios y el consejo de Dios fue: arréglense. Tienen que arreglarse. Tienen que tomar una decisión drástica. Tienen que tomar una decisión difícil. Va a ser una decisión dolorosa, pero se requiere una acción firme para arreglarse con Dios. Iglesia, hoy de por medio está nuestra salvación, la salvación de nuestra alma. Hoy de por medio está nuestra vida eterna. Y el consejo de Dios es que dejemos todo aquello que no contribuye y que no nos ayuda y que no nos edifica a esa salvación. Ese es el consejo de Dios. La palabra de Dios nos dice: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Más vale que entres manco al reino de Dios, que todo tu cuerpo se pierda. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtalo. Porque hay decisiones drásticas. El Señor nos aconseja y el consejo de Dios es tomar decisiones drásticas. Tomar decisiones radicales, como veíamos la semana pasada. Dios es un Dios radical. Si lo que hacemos, con quien andamos, a donde vamos, está haciendo que perdamos nuestra identidad como creyentes, si eso está haciendo que perdamos nuestro objetivo, Dios nos aconseja a ser prudentes, a que consideren las consecuencias, a meditar en las decisiones que debemos de tomar, a que miras los riesgos que eso te conlleva y a que lo dejes. Y a que dejes todo aquello que te puede hacer perder tu salvación, que te puede apartar de la consagración y de la santidad de Dios. A mí me llama la atención que estos hombres de ahí de Esdras confesaron su pecado, lloraron amargamente, vinieron, se postraron, lloraron amargamente, pero no todo quedó ahí, sino que tomaron acción para corregirlo. Tomaron el consejo para enmendar ese pecado. Porque muchas veces lloramos, muchas veces sí algo viene a nuestra vida que nos hace arrepentirnos de lo que hemos hecho mal.
Pero algunas otras tantas nos ha faltado el paso siguiente, que es tomar acción para corregir de aquello de lo cual hoy estamos llorando, postrados, pidiendo perdón. Por eso algunas vidas han sido recurrentes en su accionar, en su pedir perdón, porque les falta dar el siguiente paso. Les falta dejar y accionar para dejar aquello que no agrada a Dios, que no es conforme al propósito y a la voluntad de Dios, como lo hicieron estos hombres. Mire que renunciaron. Renunciaron a su familia, renunciaron a su casa. Le digo, es difícil de entender para nosotros porque no somos levitas. Pero lo podemos entender entendiendo que somos iglesia de Dios, que somos cuerpo de Cristo y que Dios nos llama a la santidad. Es importante que nosotros no solo confesemos lo que hemos hecho mal, sino que tomemos acción para verdaderamente corregir lo que hemos hecho mal. La palabra de Dios, dice la palabra de Dios en Eclesiastés, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. El consejo de Dios para nuestras vidas es, iglesia, ¿quieres ser prudente? ¿Quieres ser prudente? ¿Quieres ser como esas vírgenes prudentes? Te aconsejo que guardes el mandamiento del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jehová de los ejércitos, ese es su nombre. Te aconsejo que guardes la palabra y el juramento de Dios Todopoderoso. Te aconsejo que no te apresures a irte de su presencia, que no te vayas de este camino, que no escojas la vida trivial, la vida vana, sino que al contrario, cada día tomes más tiempo para orar, cada día tomes más tiempo para buscarle. Te aconsejo que no persistas en el mal, que no insistas en hacer malas cosas, que no insistas en criticar, que no insistas en murmurar, que no insistas en el pecado, que no insistas en los pleitos, que no insistas en los celos, que no insistas en la desconfianza. Te aconsejo que no persistas en eso, que no trae nada bueno. Manifiestas son las obras de la carne: odio, celos, contiendas, iras, disensiones, orgías, blasfemias. Te aconsejo que no persistas en ello. Te aconsejo que estés muy consciente de que Dios hará todo lo que Él ha dicho que va a hacer. Y lo que Él ha dicho que va a hacer es que fue a prepararnos una morada. Y yo creo que ya está lista. Yo creo que ya está lista. Lo que dijo Dios que iba a hacer es que Él iba a regresar. Lo que Dios dijo que iba a hacer es que Él dijo que se iba a llevar a los que estuvieran listos. Por eso te aconsejo, Dios nos aconseja hoy que seamos prudentes, que escojamos el buen camino, que escojamos ser prudentes, que escojamos encontrarnos con nuestro amado, que escojamos el consejo de Dios y la palabra de Dios, porque Cristo ya está aquí, amada iglesia. A la vuelta de la esquina está nuestro Dios, nuestro Salvador. Seamos prudentes. Déjese aconsejar. Aprendamos prudencia, dejando que el consejo de Dios penetre en nuestra mente, penetre en nuestro corazón, penetre en nuestra alma, penetre hasta nuestro espíritu. Que ese consejo del Espíritu Santo de Dios repose sobre nosotros y produzca a 30, 60 y al 100 por uno. Seamos prudentes, aprendamos prudencia recibiendo el consejo de Dios, la palabra de Dios. Oremos. Creo que hoy necesitamos orar. Hoy necesitamos decirle al Señor: yo quiero ser de los prudentes.
Yo quiero ser de los prudentes, Señor. Yo quiero ser, bendito Dios, de los prudentes, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre bendito y maravilloso de Jesús. Señor, yo quiero ser de los prudentes. Yo quiero ser, Señor, de los que admiten consejo. Yo quiero ser, Señor, de los que tienen un corazón humilde para atender al consejo, para atender a la corrección, para atender a la amonestación. Yo quiero ser de los prudentes, Señor, que se dejan instruir por tu palabra, por su Santo Espíritu. Yo quiero ser de los prudentes que hacen tu voluntad, que dan lugar a tu voluntad y no a la voluntad propia. Señor, que tu pueblo, que tu iglesia sea una iglesia prudente, que se deje instruir, que sea obediente en cuanto al consejo que le da tu palabra, que le da tu Espíritu, que le da, Señor, tus ministros, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Ayúdanos a ser prudentes. Espíritu Santo, haznos un corazón sensible para recibir esa enseñanza, para recibir la instrucción, para recibir la amonestación. Haznos escuchar tu voz de las cosas que están sucediendo y de las cosas que han de venir y que marcan que tú vienes pronto, Señor. Bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo, Señor, que seamos prudentes hoy y siempre, Padre. En el nombre bendito y maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Amén.